Jesús amaba, dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa y porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra, sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Ok, en esta historia que comienza de esta manera, el Señor Jesús dice que llega en un momento importantísimo, más bien de frustración de los discípulos. Pero según el texto, dice que inicialmente los discípulos estaban reunidos. Y ahí nos da la lista de los que estaban reunidos. ¿Y saben ustedes qué es lo que estaban haciendo los discípulos? Estaban allí reunidos, pero según el texto, los discípulos no estaban haciendo nada. Solo se reunían, nada más. Como muchos cristianos que solo se reúnen, pero no hacen nada. Allí estaban los discípulos reunidos, ni platicaban, ni se ministraban, no estaban haciendo literalmente nada. Y esa es una característica de las personas que no tienen ese deseo de servir. Se reúnen en la iglesia, están presentes y continuamente aparecen por ahí, pero no están haciendo nada. Y en esa esterilidad, Pedro dice, voy a pescar. Esto habla de que algunas personas que no hacen nada quieren hacer algo, pero de una manera equivocada. Dicen, quiero servir en la iglesia, quiero ayudar. Sin embargo, el activismo no mejora nuestra vida espiritual. ¿Qué quiero decir con esto? Hay personas que creen que el ministerio va a permitir que las personas crezcan espiritualmente o sean mejores personas. Y es al revés. El ministerio va a ser bendecido cuando una persona que realmente está en buena comunión con Dios va y se dispone para servir. Pero ellos dijeron, voy a ir a pescar. Y fueron a pescar. Entonces dice la Biblia que no encontraron ni un tan solo pez, pero ni uno pequeño. Tiraban la red por todos lados. Eran personas que estaban acostumbrados a la pesca. Tenían allí estaba todo lo necesario, la barca, las redes, la hora propicia, la experiencia que tienen ellos, pero por más que hicieron, no pudieron pescar nada. Esto es precisamente lo que pasa con cristianos que no están en sintonía con Dios y que tratan de hacer alguna actividad, se meten a hacer alguna cosa y otra cosa y no tienen buenos resultados porque no están preparados. Solo es un activismo, nada más es hacer algo porque hay que hacer algo. Eso no es lo que Dios quiere para nosotros. Y el Señor Jesucristo, cuando ve que ellos están ahí y que hay esterilidad de resultados, el Señor aparece en la playa y dice que no distaban, o sea, estaban al alcance de una voz. Y el Señor Jesucristo les habla, a lo mejor con un poquitito de tono alterado allí para alcanzar que se escuchara bien, y les preguntó, hijitos, ¿tenéis algo de comer? O sea, aparece la palabra de Dios en la escena diciéndoles, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Y esto es lo que sucede con este tipo de personas, que solo se reúnen, no hacen nada, y cuando vienen a hacer algo lo hacen de una forma equivocada. El Señor los confronta con sus resultados. Ok, ¿estás dando buenos resultados? ¿El poder del Espíritu Santo se está manifestando en ti? ¿Hay frutos que son dignos? ¿Tienes algo que ofrecerme? Dice el Señor. Y le dijeron no. Y eso es lo que pasa. No es la respuesta de este tipo de persona. No hay frutos espirituales, pero estás muy activo, tirando la red toda la noche y trabajando y tu esfuerzo, etcétera, pero no lo estás haciendo bajo la dirección del Espíritu Santo. Entonces la respuesta es no, no hay resultados. Y qué triste es cuando las personas están oyendo la palabra de Dios. Hijitos, ¿tenéis algo de comer?
Están oyendo la palabra ahí en la playa, están oyendo y no identificaban quién era Jesús. Esta es otra característica de las personas que están estériles. Oyen un mensaje, escuchan la palabra, leen la Biblia, se exponen a la voz de Dios, pero no la identifican. A veces escuchan un mensaje y dicen, el pastor está enseñando. No se dan cuenta que Dios mismo que te está hablando. Y oyen la voz, pero no identifican quién es el que está hablando. Y a veces por eso las personas no cambian, sus vidas siguen siendo iguales porque no permiten que la palabra de Dios impacte sus vidas. No están acostumbrados a reaccionar a la palabra porque no la identifican de acuerdo a quién es el que está hablando. No es una radio, no es una lectura sin propósito, no es una persona, sino Dios está usando diferentes maneras para hablarte a tu corazón. Pero es necesario que tú identifiques a esta persona. Pero cuando no estamos en sintonía con Dios, las cosas pasan y no nos damos cuenta. Tiren la red a la derecha de la barca. Y lo hicieron. Y dice que ya no podían sacar la red por la cantidad de peces que habían atrapado con un solo tiro, nada más, por obedecer la palabra de Dios. Cuando nuestras vidas están estériles y comenzamos no solo a escuchar palabras, sino a obedecer la palabra de Dios, ahí nuestras vidas comienzan a cambiar. Y dice la palabra que ellos llegaron y sacaron la red. Pedro se tiró y los demás fueron con toda la barca y la red y se dieron cuenta que el Señor Jesucristo tenía ya un pez ya preparado para comer. Ahí estaba. Entonces, las personas que son estériles, que no están sirviendo al Señor, el Señor les hace una invitación. La invitación es venid, comed. Eso es lo que el Señor está haciendo, esta invitación. Cuando los discípulos llegaron ya y les dijo, traigan los peces y pónganlos acá. Cuando llega allí, dice la palabra de Dios que el Señor los invitó a comer. Dice en la Biblia, en el versículo 12, dice, les dijo Jesús, venid, comed. Ya tenía, él no necesitaba de los peces que ellos estaban agarrando, sino él ya tenía su propio pez y ya estaba cocinado y ahí tenía pan también. Y le dice, vengan, coman. Esa es una invitación. Si tú te identificas como una persona que asiste a la iglesia, que participa en algunas cosas, pero no hay frutos espirituales, Dios te está hablando y pareciera como que tu vida continúa siendo la misma después de tantos meses, después de tantos años de estar en el Señor. Tu vida sigue siendo la misma. No tienes poder contra el pecado en tu vida. Los pecados favoritos están ahí presentes. La oración no mejora en tu vida. No hay tiempo devocional. O sea, tu vida está en un letargo y estás siendo un cristiano porque vas a la iglesia nada más. Y porque llevas tu Biblia y porque tu esposa es cristiana y porque tus amigos son cristianos, porque eres amigo del pastor, pero tu vida no está cambiando. El Señor te dice, ven, ven. ¿A qué te invita el Señor? A comer con Él. ¿Qué significa en la Biblia la comida? La comida habla de comunión con Dios. Y este día el Señor te está diciendo, ven, venid, comed. Dios te está diciendo, yo quiero tener comunión contigo. Yo quiero transformar tu vida. Yo quiero que mi presencia realmente esté impactando no solamente tu vida personal, sino quiero darte visión, quiero darte un verdadero sentido en la vida cristiana. Yo quiero que tú seas una persona que se convierta en un verdadero instrumento mío, dice el Señor. Yo quiero usarte, tengo planes hermosos contigo. Ven, ven, quiero tener comunión contigo.
Estamos hablando de que el que hace la invitación es Dios mismo. Ahí en 1 Corintios 1:9 dice, fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Es Dios mismo que te llama. Dios me está usando a mí en este momento para decirte a ti que vengas a la comunión con Dios. Ese es el llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo. Ven. El Señor los encontró haciendo algo que ya los había sacado. Les había dicho, yo voy a ser los pescadores de hombres. Pero ellos decidieron volver a pescar otra vez. Y el Señor los encuentra haciendo lo mismo. Qué triste cuando cuando volvemos a hacer las cosas de las cuales oficios son el arrepentimiento, un espíritu contrito y humillado. Eso es lo que el Señor quiere. ¿Para qué? Para que nuestras vidas realmente sean movidas. Perdonar quizás algunos hábitos. Esto implica dejar quizás algunos lugares, de asistir a unos lugares. Esto implica apartarte quizás de personas que te están llevando o te están motivando a vivir un estilo de vida que no tiene un poder espiritual. La palabra de Dios dice que nosotros hemos recibido un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Y esto tiene que estarse manifestando en nuestra vida para que podamos decir, sí, es el espíritu que está moviendo mi vida. Pero el Señor te dice ahora, si esto no es así, ven, yo quiero tener comunión contigo. Yo quiero, dice la Biblia, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. Allí en el Salmo 25:14. El Señor te llama. No quiere que estés en esa esterilidad. Quiere que vengas a Él. Estamos hablando de que hagas ajustes personales en tu vida, que tomes decisiones y que te muevas hacia el Señor, que caigas de rodillas y que le digas al Señor, Padre, yo no quiero seguir viviendo una vida estéril. Quiero cambiar. Quiero volver hacia ti. Quiero aceptar esta invitación del día de hoy. Padre, gracias. Y qué bueno que estamos, que cada quien está escuchando el mensaje, aparte que no estamos en grupo, porque tú puedes tener hasta un tiempo de oración y decirle al Señor ahí tú solo, decirle, Padre, perdóname, yo quiero tener una buena relación contigo. Yo quiero estar cambiando, yo quiero estar mejorando, quiero que el poder de Dios se manifieste en mi vida. A veces como cristianos ya llevamos años y no podemos ni tan siquiera compartir un testimonio del poder de Dios en nuestra vida porque no está pasando nada. El Señor dice, ven, ven, yo quiero tener comunión contigo. Y a las personas que están estériles, Dios les dice, quiero que tengan comunión conmigo. Y a las personas que ya tienen la comunión con el Señor los invita a servir en el ministerio. Ahí en el versículo 15 del texto que estamos leyendo, versículo 15, dice claramente, vamos a leer el versículo 15, sí. Dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Y esa pregunta se repite 3 veces. La frase que quiero enfatizar es la que dice al principio, cuando hubieron comido. Hablamos que la comida es la comunión con Dios. Una vez tú ya tienes comunión con Dios, una vez que has arreglado tu situación con el Señor, una vez dice que ya hayan comido, después de haber comido, ahora el Señor te pregunta, te hace una pregunta directamente. Ahora que ya arreglaste tu situación con Dios, cuando ya oraste y le pediste perdón a Dios y ahora le dice, Señor, yo quiero que mi vida esté en tus manos y que tú la guíes. Ahora que ya comiste, ahora que estás en comunión con Él, que ya estás en sintonía con el Señor, que estás oyendo su palabra, que estás siendo guiado por el Espíritu, ahora que tu corazón está limpio,
dice el Señor, una vez hayas comido, una vez tengas comunión conmigo, el Señor te hace una pregunta. ¿Me amas? El Señor te está preguntando que si lo amas. El Señor no te está preguntando cuántas cosas has hecho. El Señor no te ha preguntado cuántos años tienes de cristianismo. ¿Cuántas veces asistes a la iglesia? Son cosas buenas, pero no es lo que el Señor pregunta. Hay a veces que nosotros leemos la Biblia y hemos leído la Biblia en un año y todo eso. El Señor no te pregunta cuántas veces has leído la Biblia, sino, ¿me amas? Esa es la pregunta que el Señor hace. Y Pedro le da una respuesta. La pregunta directa es, ¿me amas? Y hace una comparación. Más que estos, la palabra estos en el griego no se refiere a personas. O sea, no le está diciendo, ¿me amas más que a los demás discípulos? No. Esto se refiere a objetos o cosas. Y por eso les dijo el Señor, traigan los peces acá. Y me amas más que estos se refiere a los peces. Porque de allí lo sacó el Señor. ¿Me amas más que tu profesión? ¿Me amas más que Y el Señor le da una respuesta. Le dice, si me amaras, entonces estarías pastoreando mis ovejas. Le dice, ¿me amas, Pedro? Y le dice, sí. Entonces deberías de estar pastoreando mis corderos. En otras palabras, le está diciendo el Señor a Pedro, Pedro, si realmente me amaras, estarías sirviendo en el ministerio. Y pero es que no lo veo, dice el Señor, porque tú estás detrás de los peces y no detrás de una verdadera vida espiritual. El Señor había hecho un pacto con Pedro. Allí en Lucas 22, versículo 32, cuando el Señor le dijo, yo he rogado por ti que tu fe no falte, porque Satanás Dios le había dicho, mira, una vez vuelto, o sea, cuando ya las cosas se normalicen, una vez que ya yo he resucitado y una vez vuelto, ya estemos acá, tú confirma a los hermanos. En vez de estar reunidos en la playa, hubieran estado orando, tú los hubieras estado ministrando, confirmándoles, diciéndoles, ok, Jesucristo nos enseñó esto y lo otro y el Señor lo ha cumplido. Estar ministrando la palabra a los corderos, ministrándoles, pero no lo estaba haciendo, sino más bien él se lo llevó. Nuevo, que tú estés confirmando a los hermanos. Y por eso le dice, ¿me amas más que estos? Y le dice Pedro, sí. Entonces, ¿por qué no están ministrando? ¿Por qué no cumplen lo que no es que yo no tengo nada que hacer y tengo que hacer algo? No, no, esa no es la motivación para servir. En el libro de Juan, tercera de Juan, dice que los misioneros que estaban ahí, que los siervos de Dios salen por amor del nombre de Dios. Y si vas a servir al Señor, no lo hagas porque los demás lo hacen. Hazlo porque amas al Señor. Y esa es la pregunta, ¿me amas? Si realmente me amas, entonces sirve en el ministerio. Ya estás capacitado para servir en el ministerio. El Señor no te dice,
si ya has leído la Biblia 5 veces o 20 veces, si ya sacaste el seminario, si ya eres tú de los que han estudiado mucho la palabra, entonces ya me puede servir. No, dice, si me amas. El Señor no quiere teólogos llenos de información con poca disponibilidad para obedecer la palabra. El Señor quiere gente dispuesta. Son aquellos que le aman. Entonces, si alguien tiene una vida estéril, el Señor lo invita para tener comunión con él. Y la persona que ya tiene comunión con él, una vez ha comido, lo invita al ministerio. Le dice, tú que estás en buena comunión conmigo, tú me sirves en el ministerio. Yo te invito para que sirvas en el ministerio. Y allí esa es la invitación que él hace. Y en ese momento, el Señor hace otra invitación. Cuando alguien ya está sirviendo a Dios, el Señor le hace otra invitación. Y con esto vamos a finalizar. El Señor le dijo a Pedro, en Juan 19, le dijo, a ver, en el 15, habla de la invitación. Y luego en el 20 dice, volviéndose Pedro vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús. Entonces el Señor había dicho a Pedro que le siguiera. Entonces, la tercera vez, y luego ya ustedes saben la manera en que el Señor lo reprende. Dice la palabra de Dios que el Señor le dijo, sígueme, sígueme. Era la invitación que el Señor hacía. Cuando alguien estaba en buena sintonía con Dios, cuando alguien está sirviéndole, Él le dice, sígueme. Y entonces a seguir a Jesús. Pero Dios te dice ahora, yo quiero que no vivas una vida estéril, sino que vengas a tener comunión conmigo. Y una vez tengas comunión conmigo, que entres al ministerio, que me sirvas. Y una vez estás sirviendo, te dice, sígueme. O sea, todo lo que hagas, hazlo para la honra y para la gloria del Señor. El Señor te está diciendo, no sigas hombres, no sigas imágenes, no sigas ministerios, sígueme a mí. Porque esto va a permitir que yo perdure y desarrolle el ministerio. Pero también nos invitas a servirte y también nos invitas a seguirte. Ayúdanos, Padre, a seguirte a ti. No importa que otros caigan, no importa los malos testimonios que podamos recibir, nosotros queremos serte fieles a ti, Señor, seguirte a ti. Y este es mi anhelo y mi deseo, que todo el que está escuchando este mensaje pueda decir con toda sinceridad, yo estoy siguiendo al Señor. Bendice a todos aquellos que están escuchando este mensaje. Bendícelos, para darles el poder para estar en buena comunión contigo y que puedan servirte con amor. Y recuerda que esto es la voluntad del Señor para ti. En el nombre de Cristo te lo pedimos, Padre. Amén. Una última cosa, recuerda lo siguiente. El requisito para servir a Dios es amarlo. El Señor te bendiga.